En 1956, un hombre entró en un estudio de grabación y grabó un disco de vinilo hablado. O sea, no era música, no era comedia, tampoco era una de estas radionovelas de la época. Era simple y llanamente él hablando sobre un único concepto psicológico durante unos 30 minutos. Y lo más loco de todo es lo que pasó después con ese disco. Exacto, porque sin Internet, sin campañas de marketing digital, sin redes sociales ni nada de eso, ese disco vendió más de 1 millón de copias. O sea, ganó el primer disco de oro de la historia para la palabra hablada. Y hoy, bueno, en esta nueva inmersión vamos a destripar qué había exactamente en ese audio que enloqueció a toda una generación. Y sobre todo, por qué la neurociencia moderna le está dando la razón paso por paso a lo que se decía en esa grabación. Es un punto de partida fascinante, la verdad. Completamente. Y bueno, el material que tenemos sobre la mesa para este análisis a fondo es una transcripción minuciosa de un vídeo actual que se titula Lo que tu mente hace sin que lo sepas. Este vídeo básicamente disecciona y actualiza ese mítico audio de Earl Nightingale que muchos conocerán como el secreto más extraño. Eso es. Pero a ver, antes de entrar en materia, creo que es vital entender quién era Nightingale. ¿Por qué no era el típico académico de sillón, ni un místico que vivía aislado en una montaña, ¿sabes? Claro, el contexto aquí lo es todo. Es lo que le da peso real a sus palabras. Completamente. Hablamos de un hombre que creció en la pobreza más absoluta durante la Gran Depresión en Estados Unidos. O sea, su padre abandonó a la familia cuando él tenía 12 años. Creció sin mentores, sin ningún tipo de red de seguridad, en un entorno de pura escasez. Vamos, que según cualquier métrica tradicional, la radiografía de su vida predecía un desastre absoluto. Exacto. Tenía todas las papeletas para fracasar. Y sin embargo, a los 35 años ya había levantado su propio negocio y a los 40 era millonario. Toda su investigación nace de una obsesión personal. Él quería entender por qué él había salido de ahí y por qué algunas personas triunfan mientras otras, con las mismas cartas o incluso mejores, se hunden. Y después de leer a los estoicos, a Emerson, a todos estos pensadores clásicos, Nightingale llegó a una conclusión implacable. Y vale, vamos a desgranar esto ya porque esta es la gran revelación de los materiales que tenemos. Venga, suéltalo. Nightingale condensó el secreto del éxito en una premisa que sinceramente suena casi peligrosamente simple. La frase es, nos convertimos en lo que pensamos. Y, a ver, aquí necesito hacer de abogado del diablo. Frena un momento. Ya sé por dónde vas. Claro, es que cualquiera que escuche esto puede pensar que es la típica frase de taza de café o mero pensamiento mágico. O sea, si alguien se sienta en el sofá y piensa muy fuerte que es astronauta, pues no va a aparecer mañana por la mañana flotando en una nave espacial. ¿Dónde está el límite mecánico aquí? Es que esa es una objeción totalmente lógica. Y de hecho, es el mayor malentendido sobre todo este tema. Nightingale no hablaba de visualizar billetes cayendo del techo y quedarse en el sofá esperando pasivamente. Ya, menos mal. No. Él hablaba de una descripción técnica y te diría que casi brutal de cómo opera la mente a nivel de procesamiento de información. Para explicarlo de forma sencilla, él introdujo la metáfora de la mente como una tierra fértil. Ajá, la tierra fértil. Me gusta esa imagen. Es muy gráfica. Piensa en la naturaleza de una parcela de tierra fértil. Su característica principal es la indiferencia absoluta hacia lo que el agricultor decide plantar. La tierra no juzga, no tiene moralidad. Simplemente hace su trabajo. Exacto. Si se planta una semilla de trigo, crecerá trigo. Pero si se planta una hierba venenosa, la tierra va a invertir exactamente la misma cantidad de energía y de nutrientes en hacer crecer ese veneno con una eficiencia implacable. O sea, el cerebro simplemente ejecuta la orden, sea buena o mala para nosotros. Tal cual. Si en la mente se plantan constantemente pensamientos de escasez, de miedo al fracaso o la idea de que el entorno es súper hostil, la mente va a organizar absolutamente todos sus recursos para validar y cultivar esa realidad. El error trágico que comete la mayoría, y las fuentes lo subrayan muchísimo, es confundir el deseo ocasional con lo que se denomina el pensamiento dominante. Vale, espera, esa distinción me parece oro puro. A ver si lo entiendo. El deseo ocasional sería el objetivo declarado frente a los demás. Es decir, el clásico quiero libertad financiera o quiero cambiar de carrera, que se dice en la cena de Nochevieja al brindar, ¿no? Exactamente, el típico propósito de Año Nuevo. Pero el pensamiento dominante es el sistema operativo real.
Es lo que está ocurriendo en la cabeza de esa persona un martes cualquiera a las 4 de la tarde mientras mira la pantalla del ordenador. Son las dudas, la rumiación constante sobre las deudas, el síndrome del impostor. Ahí le has dado. Ese martes a las 4 de la tarde es lo que cuenta. Y ahí es donde la ciencia moderna entra en juego de una manera espectacular para darle la razón a un audio de los años 50. Ostras, aquí es donde dejamos el vinilo y nos ponemos la bata de laboratorio. Sí, porque la neurociencia hoy respalda esto a través de un mecanismo real llamado el Sistema Activador Reticular Ascendente, o SARA, por sus siglas. El famoso SARA. ¿Cómo funciona exactamente esto? Pues mira, el SARA es una red de neuronas que está en el tronco del encéfalo y su función, para bajarlo a la Tierra, es ser el portero de discoteca del cerebro. El que decide quién entra y quién se queda fuera. Eso es. Fíjate en este dato. Cada segundo, el sistema nervioso recibe unos 11 millones de bits de información a través de los sentidos. El color de las paredes, la textura de la silla en la que estás sentado, los ruidos lejanos, la temperatura, absolutamente todo. 11 millones por segundo es una salvajada. Es muchísimo, pero la mente consciente, nuestra atención, solo puede procesar entre 40 y 50 bits por segundo. O sea, nada. Una gota en el océano. Nada. Si intentáramos procesar esos 11 millones, literalmente nos volveríamos locos por sobrecarga. Así que el SARA tiene que filtrar brutalmente la realidad. ¿Y cómo crees que decide este portero de discoteca qué información deja pasar a la conciencia y qué información descarta sin que nos demos cuenta? Pues imagino que se calibra usando ese pensamiento dominante del que hablábamos antes. Exclusivamente. Se calibra con lo que nosotros le hemos dicho que es importante a través de la repetición y del enfoque. Si el pensamiento dominante, el de ese martes a las 4 de la tarde, es la amenaza, la escasez o el fracaso inminente, el SARA va a filtrar la realidad para destacar, en alta definición, todas las evidencias de que el mundo es un lugar horrible y hostil. Claro, te muestra lo que ya crees. Y lo más fuerte es que las oportunidades de negocio, un posible socio clave que está sentado a tu lado en una cafetería o una solución creativa a un problema, pueden estar físicamente presentes en la misma habitación, pero la atención selectiva las vuelve literalmente invisibles para ti. El portero cerebral dice, esto no coincide con nuestra instrucción principal de fracaso, deséchalo. Es que para quien nos escucha esto es literalmente como el algoritmo de una red social actual, ¿no? O sea, si un usuario interactúa constantemente con vídeos de catástrofes, de crisis económicas, de quejas o de indignación, ¿el algoritmo toma nota? Claro, el algoritmo asume que eso es lo que quieres ver. Exacto. Asume que esa es la instrucción principal. Y al poco tiempo, el feed entero de esa persona le muestra un mundo que parece estar al borde del apocalipsis total. El mundo exterior, con sus cosas buenas y malas, no ha cambiado en absoluto. Pero el mundo filtrado de esa persona sí. Es una analogía perfecta. La mente hace exactamente lo mismo con la realidad física. Y claro, esto plantea un desafío enorme a nivel personal, porque resulta tremendamente natural y muy cómodo para el ser humano culpar a factores externos de sus problemas. Echarle la culpa al gobierno de turno, a la inflación, al jefe pesado que no nos valora. En lugar de auditar de forma honesta qué tipo de contenido está consumiendo su propio algoritmo mental en su día a día. Es un mecanismo de defensa comodísimo, desde luego. Mirar hacia afuera es más fácil que mirar hacia adentro. Pero claro, si afirmamos que este filtro, que la atención selectiva tiene tanto poder para dictar los resultados de una vida, necesitamos ponerlo a prueba en escenarios reales. Sí, necesitamos ver cómo funciona esto bajo presión real. Porque claro, yo entiendo y te compro la teoría de la tierra fértil en un contexto normal, de oficina. Pero me cuesta muchísimo comprar la idea de que esto salva a alguien cuando el entorno no es solo difícil, sino objetivamente destructivo. Esa es la prueba de fuego de esta teoría. Y por eso los materiales que estamos analizando hoy contrastan niveles extremos de adversidad. Empiezan por el abismo absoluto, la supervivencia física e identitaria pura. El caso del famoso psiquiatra austriaco Viktor Frankl. Madre mía. Hablar de supervivencia extrema es quedarse cortísimo en su caso. Sobrevivió 3 años en campos de concentración nazis. Así es, 3 años. Lo perdió absolutamente todo. Perdió a su esposa, a sus padres, perdió el manuscrito que representaba el trabajo de toda su vida y fue despojado de cualquier mínima dignidad física. Según cualquier lógica externa y racional, en un entorno de pura tortura y exterminio,
La mente de una persona solo debería procesar desesperación y rendición. Es lo normal, el entorno dicta el pensamiento. Pero Frank descubrió allí dentro algo fascinante, que la última de las libertades humanas era elegir la respuesta interna ante las circunstancias. Su mente no se ancló en el horror inmediato que tenía delante de las narices. Él cultivó un pensamiento dominante increíblemente específico. Que era verse a sí mismo dando clases, si no recuerdo mal la historia. Exacto. Se imaginaba constantemente en un futuro brillante, de pie frente a un auditorio cálido, dando conferencias sobre la psicología de los campos de concentración en universidades europeas de prestigio. Esa imagen mental, sostenida y protegida durante la peor degradación imaginable, le dio a su atención selectiva un ancla brutal. Le programó el SARA para sobrevivir. Totalmente. Le permitió procesar el sufrimiento de otra manera, detectar pequeñísimas oportunidades de supervivencia en el día a día que otros reclusos simplemente no veían, y mantener la cordura para, atención, escribir su obra magna en apenas 9 días tras su liberación. Es de locos. Vale, entiendo el caso de Frankl en términos de supervivencia al límite de lo humano. Pero vamos a cambiar de tercio. ¿Qué pasa cuando el obstáculo no es un campo de prisioneros, sino una adversidad más sistémica, social o económica, como por ejemplo el rechazo constante del mercado laboral o la falta total de recursos para empezar un proyecto? Pues ahí es donde entra la figura de Andrew Carnegie en el análisis, para ilustrar otra faceta de este mismo mecanismo. Carnegie era un inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos en la más estricta pobreza. Y fíjate, lo despidieron de sus primeros empleos precisamente por ser, y cito textualmente, demasiado ambicioso. O sea, el entorno le enviaba la señal clarísima de que debía conformarse, bajar la cabeza y ser uno más. Pero volvemos a lo mismo, el filtro. Su visión mental del gran imperio industrial que quería construir era 1000 veces más sólida y real para él que los rechazos diarios que sufría. Sí. Para Carnegie, el fracaso temporal o un despido injusto no era un veredicto sobre su identidad o sobre su valor como persona. Era simplemente información. Eran datos técnicos que su cerebro utilizaba para ajustar la estrategia y seguir avanzando hacia el objetivo dominante. El rechazo era combustible, no era un freno de mano. Y para traer esto a una época un poco más reciente y más pop, el material nos lanza el ejemplo de Sylvester Stallone en los años 70. Y fíjate en el matiz de Stallone porque me parece de un nivel de obstinación brutal y muy ilustrativo. Es un caso espectacular de pensamiento dominante. Es que estaba en una pobreza tan extrema en Nueva York que tuvo que vender a su propio perro por $50 a las puertas de una licorería, simplemente para poder comprar comida. En ese pozo económico y anímico, se encierra y escribe el guión de Rocky en 3 días. Y cuando los grandes estudios de Hollywood lo leen, flipan y le ofrecen sumas escandalosas. Cientos de miles de dólares en la época. Dinero que, seamos sinceros, habría resuelto toda su urgencia material y logística de golpe. Podría haber recuperado a su perro esa misma tarde. Totalmente, pero la oferta tenía una condición innegociable por parte de los estudios. Querían a un actor consolidado, a una estrella de la época. Y Stallone, bajo ningún concepto, podía protagonizarla. Y él, sin dinero para encender la calefacción en su piso, rechaza todas esas ofertas millonarias. O sea, rechazar dinero para comer cuando estás arruinado parece algo totalmente irracional, te diría que casi irresponsable. Y lo es. Es irracional a menos que entiendas a fondo el mecanismo del pensamiento dominante. El pensamiento operativo de Stallone no era «quiero vender un guión para pagar el alquiler de este mes». Su semilla, la que había cultivado durante años, incluía de forma específica e innegociable su presencia física protagonizando la película. Si cedía, se traicionaba a sí mismo. Ceder en eso habría sido sabotear el algoritmo de su propia mente, habría roto el filtro. Y fíjate qué conclusión más potente se extrae de juntar a estos 3 personajes tan distintos. En ninguno de los 3 casos, el pensamiento enfocado o la visualización actuaron como una varita mágica de Harry Potter que barrió los obstáculos de repente. Exacto, no hay magia aquí. Frankl no lo liberaron al día siguiente de visualizar su conferencia en Europa. Carnegie siguió topándose con competidores despiadados en la industria, y Stallone seguía pelado de frío en Nueva York sin su perro. El pensamiento sostenido no alteró la circunstancia externa de golpe. Lo que alteró por completo fue la relación que estos hombres tenían con esa circunstancia, y al cambiar su percepción generaron decisiones totalmente distintas a las que habría tomado la media. Ese es el punto de inflexión absoluto.
Y para apreciarlo realmente tenemos que darle la vuelta a la moneda y preguntarnos, bueno, ¿y qué ocurre con el resto del mundo? ¿Qué pasa con la mayoría? Nightingale observó estadísticas alarmantes en su época. La inmensa mayoría de las personas, tras 40 años de duro trabajo, desde los 25 a los 65 años, llegaban a la edad de jubilación literalmente quebrados, dependiendo de la caridad, de su familia o de la pensión del Estado. Y el problema general no era la vagancia, ¿verdad? No, en absoluto, no era falta de esfuerzo o que no trabajaran duro. Era algo mucho más sutil y peligroso, la dispersión. Ah, claro. Esta es la famosa analogía del barco que aparece en los textos originales. Exactamente. Imagina un barco enorme, un transatlántico, con un capitán súper experimentado al mando. Ese capitán tiene un destino fijado con precisión milimétrica en sus cartas de navegación. A pesar de las tormentas, de los vientos en contra o de las mareas imprevistas que surjan en el viaje, el capitán ajusta constantemente el timón y el barco, tarde o temprano, termina llegando a puerto, casi siempre. Tiene un rumbo. Coge un barco idéntico, de la misma potencia, con los mismos motores. Enciende los motores a máxima capacidad, pero quita el capitán de la cabina y no le des ningún destino. El barco se moverá muy rápido, quemará toneladas de combustible, hará muchísimo ruido, pero simplemente será arrastrado por las corrientes hasta encallar en unas rocas o hundirse en alta mar. Se mueve constantemente, tiene energía, pero no avanza hacia ninguna parte. Y a esa dispersión de esfuerzos sin un rumbo claro es a lo que, trágicamente, solemos llamar tener mala suerte en la vida. Totalmente. Confundimos el movimiento con el progreso. Claro, es lo que coloquialmente en España llamamos ir apagando fuegos todo el día. Si no hay un objetivo definido que programe el famoso SARA del que hablábamos antes, la mente simplemente se dedica a resolver el drama más inmediato que tiene delante de las narices. Se vuelve 100% reactiva. Y reaccionar constantemente ante el entorno solo sirve para perpetuar el estado actual en el que estás. De hecho, las fuentes de este análisis mencionan un ejercicio durísimo al respecto. Auditar a las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y a ver, auditar a tus amigos o familiares suena un poco frío y calculador, ¿no? Puede sonar frío, pero es una cuestión de ecología mental pura y dura. No se trata de juzgar a las personas como buenas o malas, sino de entender cómo tu entorno más cercano restringe tu propio filtro mental. Si las conversaciones dominantes en ese círculo de 5 personas giran siempre en torno a la queja constante, al cotilleo, a lo mala que está la economía o a por qué ninguna idea nueva va a funcionar. Ese es el código fuente que estás metiendo en tu cabeza. Exacto. El algoritmo mental se calibra para detectar limitaciones. Una vida estancada es el resultado lógico, y te diría que inevitable, de un entorno mental estancado. Bueno, llegados a este punto de la inversión, entender la neurociencia y la filosofía está muy bien. Pero ser un erudito del funcionamiento cerebral sin aplicarlo es como comprar el mejor mapa del mundo y no salir nunca del salón de casa. No sirve para nada. Hay que bajarlo a la tierra. Exacto. Y la promesa de este análisis a fondo, la misión principal que nos marcamos al principio, era extraer un manual táctico. Por eso quiero que nos centremos ahora en esto. ¿Cómo traducimos todo este entendimiento en una lista de pasos para la rutina diaria? ¿Cómo puede alguien que nos escucha empezar a aplicar esto mañana por la mañana para mantener un enfoque láser en sus objetivos específicos? Pues mira, Nightingale lo redujo a un método secuencial de 5 pasos. Y lo vital aquí, el gran secreto, es no saltarse ninguno, porque trabajan en conjunto. El primer paso es la definición del objetivo. Y hay que ser implacables con esto. No sirven las vaguedades para nada. ¿A qué te refieres con vaguedades? Pues frases como quiero que me vaya mejor este año o quiero ganar más dinero en mi negocio. Eso no son objetivos, son suspiros al viento. Tienen una resolución bajísima y el sistema reticular simplemente no sabe qué buscar con esa instrucción tan abstracta. Claro, necesita coordenadas GPS precisas, si no, el barco se pierde. Exacto. El objetivo tiene que ser específico, cuantificable y con fecha límite. Por ejemplo, en lugar de quiero ganar más, debe ser voy a generar X miles de euros ofreciendo este servicio concreto para el 15 de noviembre de este año. Esa especificidad es la única manera de darle una instrucción clara al cerebro y programar la atención selectiva. Vale, primer paso clarísimo.
Pero el paso número 2 me choca un poco más, sobre todo en los tiempos digitales que corren. El material habla de sacarlo de la mente y escribirlo físicamente en una tarjeta. Escribirlo en papel, con un bolígrafo. Suena un poco a ritual antiguo, a deberes de la escuela. ¿De verdad no sirve simplemente con tenerlo muy claro en la cabeza o anotarlo en la aplicación de notas del móvil? Podría parecer un detalle menor o anticuado, ¿ya? Pero es un seguro de vida contra lo que las expertas en psicología llaman la neblina mental. Cuando un objetivo muy ambicioso solo vive en tu imaginación, es extremadamente vulnerable. Se va diluyendo. Totalmente. El estrés diario, el cansancio, la fricción del día a día lo van erosionando. Uno empieza a negociar consigo mismo por la noche, cuando está cansado, y acaba rebajando sus expectativas de forma silenciosa sin apenas darse cuenta. Al escribirlo en una tarjeta física, a mano, realizas un proceso neurológico que le otorga permanencia objetiva en el mundo real. Se convierte en un artefacto externo que resiste esa erosión mental. De acuerdo, te compro lo de la tarjeta física. Lo que nos lleva al paso 3, que requiere mucha disciplina. La revisión diaria. El material sugiere leer esa tarjeta escrita en voz baja al menos 2 veces al día, recién despertados por la mañana y justo antes de dormir por la noche. Y de nuevo, entiendo perfectamente que alguien escuche esto y diga, «Madre mía, qué pesadez de autosugestión, parezco una secta». Pero si volvemos al mecanismo de la atención selectiva que explicamos, tiene todo el sentido del mundo. Todo, porque la competencia por tu atención hoy en día es feroz, es salvaje. A lo largo del día, los correos electrónicos del trabajo etiquetados como urgentes, las notificaciones constantes del móvil, las crisis emocionales de otras personas, todo eso va a gritar con fuerza para robarte el foco. Todo es urgente. Revisar tu objetivo a diario, de forma deliberada, mañana y noche, es la única manera de mantenerlo en lo más alto de la jerarquía de lo relevante dentro del cerebro. Es la forma de que compita de tú a tú contra el ruido atronador del mundo moderno. Y eso enlaza a la perfección con el paso 4, gestionar el entorno mental. Si volvemos a la premisa de que la mente es una tierra fértil e indiferente, significa que absorbe con la misma brutal eficiencia el contenido que construye y el contenido que destruye. Yo lo veo como una dieta. Es una analogía buenísima. Todo el mundo entiende que si desayunas bollería industrial cada día, el cuerpo acaba colapsando por algún lado. Pero no aplicamos ni de lejos el mismo rigor a nuestra dieta mental. Gestionar el entorno significa ser un dictador benevolente con lo que se lee, lo que se escucha y las conversaciones en las que se decide participar. Una hora en el sofá pasándose la pantalla, haciendo doom scrolling, consumiendo debates tóxicos en redes, es una hora entera donde se están plantando malas hierbas venenosas en esa tierra fértil. Y luego nos quejamos de que crecen. Hay que restringir el paso a todo lo que no alimente el objetivo. Es pura higiene mental. Y finalmente llegamos al paso número 5, que es donde sinceramente la inmensa mayoría de la gente tira la toalla. Sostener el proceso en la brecha. Este es el más duro. Es la paciencia del agricultor. Cuando tú siembras la semilla en primavera, ¿no vas la primera semana de junio a escarbar la tierra nerviosamente para ver si está creciendo la raíz? Porque si lo haces, la matas. Exacto. Hay que confiar en la integridad del mecanismo mucho antes de ver los resultados físicos asomar por la tierra. Existe una brecha temporal inevitable entre el momento en que tú cambias tu enfoque interno y el momento en que el mundo exterior se reorganiza para reflejarlo. Claro. Y en esa brecha todo parece exactamente igual. Te levantas un miércoles, miras tu cuenta bancaria y sigue con los mismos números rojos, vas a la oficina y tu jefe sigue siendo el mismo pesado de siempre, y en ese momento la tentación de decir, «Bah, esto es una tontería, no funciona», es gigantesca. Por eso hay que sostenerlo, a pesar de todo. Lo primero que cambia jamás es la cuenta bancaria. Lo primero que cambia es la percepción de quien observa. De repente, estando en esa misma oficina, ves un patrón en el mercado que antes no veías o se te ocurre contactar con un antiguo compañero que antes ignorabas. Por eso el enfoque debe sostenerse férreamente para que el ciclo se complete. Aterrizando todo esto a nivel súper práctico, de acción minuto a minuto en la vida real. Las fuentes esconden una joya. Un consejo que me parece un cambio de paradigma absoluto para la rutina diaria de cualquiera. Dice que hay que actuar desde el objetivo, no hacia el objetivo. Es como decirle a la persona que nos escucha que se convierta en un actor del método en su propia vida. Es una distinción brillante, fíjate.
Actuar hacia el objetivo es vivir en una eterna promesa de futuro que nunca llega. Es decir, bueno, algún día cuando sea un profesional respetado, empezaré a formarme en serio y hablar con propiedad en las reuniones. Exacto. Siempre es mañana. Mientras que actuar desde el objetivo es asumir esa identidad hoy mismo, con las circunstancias actuales. Es ponerte ya en la piel de la persona que ya ha cruzado la meta. Cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. Significa que, ante cada microdecisión del martes, ya sea si ver un capítulo más de una serie en Netflix o leer 10 páginas de un libro técnico de tu sector, si mandar un correo difícil o posponerlo a mañana, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué haría en este exacto segundo la persona que ya ha conseguido mi objetivo? Y esa simple pregunta automáticamente eleva la calidad de tus acciones diarias al nivel de tu ambición. Esa es la clave de bóveda de toda esta filosofía que dejó Nightingale. Si se aplican con rigor estos 5 pasos diarios y se vive desde la identidad del objetivo cumplido, la dispersión de la que hablábamos desaparece por completo. La diferencia real entre vivir como un corcho a la deriva reaccionando a las circunstancias y vivir una vida diseñada con precisión radica exclusivamente en qué tipo de semillas estás regando en tu mente cuando nadie te está mirando. Absolutamente. Y para ir cerrando esta inmersión de hoy, hay que recordar que el material original no pedía fe ciega en nada de esto. ¿Qué es lo que más me gusta? Nightingale lanzaba a sus oyentes un desafío experimental y estrictamente delimitado de 30 días. Nada de creer por creer. Ponlo a prueba. Eso es, pedía que durante un mes exacto se aplicara este manual a rajatabla, definir la meta de forma hiperespecífica, escribirla en la tarjeta física, revisarla 2 veces al día, mañana y noche, filtrar con mano dura el consumo mental y actuar desde la meta. Un experimento de 30 días para observar cómo cambia primero el filtro del SARA ante los problemas diarios y después cómo cristalizan los resultados tangibles. Es la invitación final a pasar del mero consumo pasivo de información, de escuchar este programa y ya está, a la ejecución real. Y esto nos deja con una reflexión bastante provocadora para despedirnos por hoy. Sabiendo ahora cómo funciona la atención selectiva desde un punto de vista neurocientífico y sabiendo que el cerebro oculta sistemáticamente aquello para lo que no está programado, cabría preguntarse cuántas oportunidades extraordinarias, cuántas soluciones brillantes a ese problema que no te deja dormir hoy, o cuántos contactos clave te están pasando por delante de los ojos en este exacto milisegundo, siendo completamente invisibles, solo porque tu algoritmo mental actual aún no tiene permiso para verlos. Ostras, es una idea que da vértigo si se piensa bien. Hemos pasado media vida buscando la radiografía perfecta para encontrar qué es lo que falla ahí fuera, en el sistema, en la economía o en la suerte. Pero resulta que la única lente que de verdad importa es la que llevamos instalada de fábrica dentro de la cabeza. Y lo más abrumador, pero a la vez lo más empoderador de este viejo secreto más extraño, es que recae entera y exclusivamente en quien nos escucha decidir qué nueva instrucción va a teclear en esa lente a partir de mañana por la mañana.